más por el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque con toda libertad hemos podido adorarte, exaltarte, humillarnos en tu presencia y reconocer que lo que más nos conviene es tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Así que, Señor, de lo que hemos expuesto en petición, será tu respuesta lo mejor para nosotros. Y también, Señor, hemos podido levantar palabra de gratitud porque tú has sido bueno con cada uno y no tenemos más que decir gracias, porque con qué hemos de pagar a tanto favor no tenemos, ni aunque lo tuviéramos alcanzaría para tanta bendición recibida. Y Padre, ahora también suplicamos tu favor para el que habla como para los que escuchan, de tal manera que tu Espíritu Santo pueda cumplir su obra de convencernos de pecado, de juicio y de justicia, de tal manera que tomemos decisiones acertadas al salir de este lugar y las pongamos por práctica, Señor. No solamente ser oidores olvidadizos, sino practicantes de tu palabra. Te damos gracias por esta oportunidad, porque nadie nos restringe, porque con toda apertura, con toda libertad en este país podemos predicar tu palabra. Recordamos al presidente de los Estados Unidos, conforme a la propuesta de esta semana, de orar por el presidente. Oramos por el señor Donald Trump, para que tú lo bendigas, Señor, con sabiduría y buenos consejeros. Permítele, Señor, gozar de sabiduría, que no diga cosas que no debe de decir, oh Padre, y que haga conforme a tu voluntad. Señor, que todos aquellos que están en eminencia, en el gobierno, tanto local como general, federal, Señor, puedan ser usados por ti, porque de acuerdo a tu palabra, nosotros oramos por ellos para vivir quieta y reposadamente en esta gran nación. Te damos gracias por todo lo que haces en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos en la campaña de la familia. El título de la campaña es Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dígale a su hermano de la par, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y hemos estado hablando acerca de la ruptura, de cómo la sociedad, cómo el ambiente secular quiere diferenciar o separar a la familia por modelos diversos, y nosotros también a veces por falta de doctrina o por falta de conocimiento también participamos en la separación de la familia. Y es por eso que recordamos la palabra de Dios o exponemos la palabra del Señor, para que a través de esos principios puestos en práctica podamos mantener la familia unida. Y leemos nuevamente Mateo 19, 1 al 12, que dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿No habéis leído eso?, les dijo Jesús. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. A través de este texto bíblico hemos llegado a la conclusión, en primer lugar, en base a lo que el Señor Jesús dijo: ¿no habéis leído? Dijimos que la Biblia es el manual de la familia. Si nosotros queremos formar o queremos mantener una familia cristiana, debemos de hacerlo en base a las Escrituras, porque la Biblia es la base de nuestra fe y práctica.
Y ese es el manual de la familia. También dijimos que la pareja es, entre hombre y mujer, es la base para la familia. Y decíamos que el Señor Jesús reafirmó que al principio no fue así, sino que varón y hembra los creó. No creó dos varones al inicio, no creó dos mujeres, no creó dos mujeres y un hombre, no creó dos hombres y una mujer, sino que lo único que creó fue varón y hembra. Por lo tanto, ese debe de ser el modelo que nosotros deberíamos de seguir. También hemos hablado durante este tiempo que los padres ocupamos un nuevo rol cuando nuestros hijos se casan, cuando nuestros hijos se juntan en matrimonio, y debemos entonces de respetar y cumplir con ese rol, el cual viene a ser secundario en base a la prioridad entre marido y mujer. También llegamos a la conclusión el domingo pasado de que debemos de tener cuidado con la palabra divorcio. Dígale a su hermano de la par, cuidado con la palabra divorcio. Y era un problema que tenían los judíos, los hebreos, en base a que estaban justificando el divorcio o el repudio, como dice el texto de la Reina Valera del 60, y estaban diciendo de que por cualquier motivo debería de darle carta de divorcio. Entonces, en esta época, hermanos, también la sociedad nos hace pensar de que el divorcio es lo primero que se viene a la mente. Si no nos llevamos bien, si tú no haces lo que yo digo, deberíamos de divorciarnos. Pero de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo a los principios bíblicos, hermano, el divorcio, como lo vimos el domingo pasado, es una instancia pero muy alejada, o debería de ser la última de las últimas instancias. No debería de estar a flor de labios, no debería de estar en el principio de los pensamientos, sino que muy allá, y dimos justificaciones en base a qué debería de ser motivo de divorcio. También hablamos que deberíamos tener cuidado en el área sexual. Deberíamos de fomentar que las parejas tengan una relación sana en el área sexual, y todos colaboramos, la iglesia, los padres, para que haya total satisfacción, porque a causa de la incontinencia y a causa de la fornicación, dice la palabra, vienen graves problemas. También, también el domingo pasado hablamos que hay que tener cuidado con el pensamiento de que no conviene casarse. Dígale a su hermano de la par, conviene casarse. Dígale. Si usted sabe que es soltero o soltera, hágale énfasis, conviene casarse. Y esta mañana entonces vamos a hablar acerca de las causas de la desintegración familiar. Causas de la desintegración familiar. Solo van a ser 3. Espero salir antes de las 2 de la tarde. Tenemos lunch church hoy. Causas de la desintegración familiar. En primer lugar, una sociedad permisiva. Una sociedad permisiva. Mateo 19, 7 al 8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, Adán no dijo, Señor, me separo de la mujer. Le echó la culpa así de que hubiesen pecado. Pero no dijo, me voy a separar de ella, porque Adán no conocía otra alternativa. O era Eva o era Eva. Entonces, y Eva también, ¿verdad? Solo tenía Adán, no había otro Adán, no había Manuel, no había Fabricio, no, solo Adán. Entonces, es cuestión de que era disciplina. Y en esta época también, hermano, el Señor Jesús, a través de Mateo 19, nos habla de que nosotros debemos de tener esa disciplina que hubo al principio. En el proceso del desarrollo de la humanidad o de la sociedad, vamos degenerando o vamos dándonos permisos. Y eso es lo que acontecía con los judíos, porque tenían a flor de labios la palabra divorcio. Vamos a ver algunos ejemplos de desórdenes o de personajes bíblicos que se dieron ciertos permisos y que tuvieron graves consecuencias. En primer lugar, vamos a recordar el texto de 2 de Samuel, capítulo 12, 15 al 24, con respecto a David y Betsabé. La gran mayoría conoce el texto bíblico en el capítulo 11, donde David estaba en la terraza
cuando debería haber estado en la guerra, y estaba ahí con un tiempo de ocio, y en ese tiempo pudo ver a una mujer de hermoso parecer que se estaba bañando. Y entonces la pidió y mandó a traerla, se acostó con ella y como consecuencia Betsabé quedó embarazada. Sin embargo, Betsabé tenía a su esposo que sí estaba en la guerra, Urías. Y mandó el rey a traer a Urías para cómo salir del problema de que Betsabé había salido embarazada. Y quiso que Urías entonces se juntara con su mujer. Sin embargo, Urías, un hombre de alta lealtad al rey y al pueblo, nunca se acostó con su esposa. Y entonces, como el rey no logró que Urías se juntara con Betsabé, conspiró contra él y lo mandó a primera línea de guerra y falleció en la guerra. Pero bueno, las consecuencias vinieron y Betsabé tuvo un hijo. Y es entonces que vamos a 2 de Samuel capítulo 12, 15 al 24, dice, y Natán, que era el profeta, que le hizo ver a David que había pecado, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, no comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Hermano, este ejemplo nos da una ilustración de cómo a algunos de nosotros que hemos padecido alguna tentación, nos hubiésemos librado de consecuencias de no ser que cedimos a la tentación. Podríamos haber dejado de dar ese paso en falso, ese paso al vacío y caer en una grave consecuencia. Veo que algunos me están viendo mal porque reconocí que he caído en algunas tentaciones. Levanten la mano los que nunca han sido tentados. Alguno tuvo la tentación de levantarla, así que ya todos estamos en el mismo asunto. Hermanos, todos los seres humanos somos tentados y en alguna área u otra podemos caer. Hasta dónde hemos avanzado, esa cuestión ya es diferente. Algunos han avanzado fuertemente. Y me imagino yo a David que dice que estaba ayunando, llorando con frente al piso. Y estaba clamando diciendo, le dice a sus siervos, quizás Dios tenga misericordia de mí y me perdone, me salve, como lo ilustra el Salmo 51, y el niño viva. Sin embargo, el niño murió y dice que él se unció, o sea, se bañó, se limpió, se vistió y fue a adorar al Señor. Entonces, hermanos, todos en alguna ocasión hemos podido evitar caer en la tentación. Todos hemos pasado tentaciones. El Señor Jesús fue tentado, no de sus pensamientos, porque Él no tiene concupiscencia, esa grabación que ha quedado en nuestra mente de eventos desordenados, sino que fue tentado por el diablo externamente. Pero nosotros, dice la palabra, de nuestra concupiscencia, de ese archivo que ha quedado en nuestra mente, traemos a memoria ciertas cosas. No me va a negar que en alguna ocasión usted quizás ha escuchado una canción de su época. Quizás usted es baby boomer o es X generation
o es Y generation, y esa clasificación social en base al periodo donde uno ha nacido, y recordará entonces a través de un bolero y se le viene a la mente la escena de aquella localidad, y usted ya está pensando en ciertas personas que no le convienen, o un olor, de repente usted percibe un olor, algún perfume, alguna loción de hombre, y entonces se le dispara algún pensamiento. El pecado, hermanos. ¿Cómo no caer en las tentaciones? ¿Cómo no llegar a ese momento donde la debilidad podría estar presente? Viene por sorpresa, viene de repente. Y a veces, hermanos, no estamos preparados porque nos damos licencia. Nos damos la oportunidad. Cuando David debería de estar en la guerra, estaba en su terraza observando su reino. Y no solamente es que no había ido a la guerra, sino que vio a una mujer. Podría haber evitado verla. Podría haber ido, darse media vuelta e ir a la terraza al otro extremo. Pero no solamente es que podría haber ido allá, sino que la manda a llamar. Y la trae al palacio. Podría haber evitado tocarla y haber dicho, bueno, comprobado de que la mujer era de hermoso parecer, pero resulta que se acostó con ella. Y ya las consecuencias se hicieron presentes. Pero podría haber reconocido, haberse humillado y haber dicho, sí, cometí un error, por favor, manden a llamar a Urías, que le voy a pedir perdón. Pero no, resulta que quiso cubrir su error y esperar que el otro tuviera relación con su mujer, pero no lo hizo. Podría haber quedado ahí y haber dicho, bueno, Urías, mira, en verdad lo que yo quería hacer era que tú me ayudaras con este problema que ha acontecido. Pero no se quedó ahí, sino que mandó a matarlo. ¿Cuántas personas, hermanos, no han ido paso a paso, cayendo y yendo por el camino incorrecto, cuando todavía hay retorno, cuando todavía podemos regresar y decir, yo regreso a los principios de la palabra de Dios, yo quiero hacer conforme a la Biblia, no quiero darme permisos, no quiero seguir siendo licencioso o dándome licencia a mí mismo y seguir cayendo cada vez más en la tentación? Hoy es un buen día para el arrepentimiento. Hoy es un buen día para decir, no más, no sigo por este camino, me doy media vuelta y regreso a Cristo. Porque, hermano, el Señor siempre nos extiende su mano para restaurarnos. Pero debemos de tener cuidado, no abusar de que el Señor es misericordioso y que puede extender su mano y sacarnos de cualquier circunstancia, como para decir, bueno, por fin Dios me va a salvar, como el caso de Sansón. Sino que, Señor, hoy vengo delante de ti a aprovechar tu misericordia y no volverlo a hacer. Así que David fue uno que se dio permiso. Pero también estaba Salomón, que fue el hijo resultante de aquella relación. Y vemos en Primero de Reyes capítulo 11 versículos del 1 al 13 cómo se desvió Salomón, que había sido bendecido con sabiduría, al involucrarse con tantas mujeres. Y leemos, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas,
E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y le entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, y lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Salomón se había casado con una mujer, no hebrea, pero por lo menos se había casado con una mujer y se había mantenido con una sola mujer. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 1 dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Sin embargo, Salomón, como habíamos leído en el capítulo anterior, se juntó con otras mujeres además de la hija de Faraón. O sea, el hombre no se había juntado con una de su pueblo, pero tenía una sola. Pero posteriormente quiso más, y quiso más, y quiso más. 700 mujeres, 300 concubinas. Hermanos, en nuestro caso, podemos llegar a un punto donde nos dispensamos, nos disculpamos y empezamos a creer que una experiencia más, una salidita más, pues no hay problema, por fin ya hemos pasado tantas veces. Alguien dijo que Salomón era experto en mujeres, cuando yo creo lo contrario, porque el que es experto en mujeres es el que se mantiene con una sola. Y no con muchas. Porque ciertamente, hermanos, ser experto es mantener el récord y no seguir probando. Hemos exhortado durante todo este tiempo, de acuerdo a las estadísticas, no solamente por la palabra de Dios, que es nuestro fundamento, sino que las estadísticas también dicen que en la probabilidad de mayor éxito tú la puedes tener con la pareja actual. Que si sigues intentando y probando, las probabilidades de éxito siguen bajando en la medida que vas buscando otras parejas. Pero bueno, Salomón empezó a jugar, por decirlo de alguna manera, una más. Porque, pastor, no hay que ser tan religioso. Está bien usted porque es pastor, pero nosotros tenemos libertad para vivir. No, ciertamente. Todos nosotros debemos de ajustar nuestra vida a la palabra del Señor. Pero cuidado con esas conversaciones donde empiezas a darte libertades. Porque ¿qué tiene de malo que un hombre casado salga a almorzar con otra señora que no sea su esposa? ¿Qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo que después de salir a almorzar la vaya a dejar a su casa? ¿Y qué tiene de malo si después de llegar a su casa él se baja y amablemente le abre la puerta de su carro y luego abre la puerta de su casa? ¿Y qué tiene de malo si ella le invita a un vaso con agua y entra a su casa? Ya veo que se imaginaron el final. Hermano, esa pregunta de ¿qué tiene de malo? Nos hace pasar por respuestas poco sensatas.
cuando el Señor Jesús no presentó a Adán y a Eva como la oportunidad de llevar por el Edén a otra mujer, sino que con la única que podía observar el Edén era con Eva. Y Eva con el único hombre que podía salir y disfrutar el Edén era con Adán. Salomón terminó yendo por una ruta que no era la correcta. Empezó a levantar altares a dioses ajenos, abominables delante del Señor. Y si nosotros, hermanos, no recobramos el sano juicio, no recobramos la vida espiritual y nos seguimos dando espacio, porque por fin, ¿qué tiene de malo si en la televisión sale? Si lo hace fulano y si lo hace mengano, ¿por qué no? Si yo conozco un pastor que hizo eso, ¿y qué tiene de malo? Puede ser pastor, puede ser político, puede ser millonario, puede ser quien sea. Si la palabra de Dios dice que al principio no fue así, sino que varón y hembra los creó, solo un Adán, solo una Eva, así también aplica para nosotros. Y debemos de luchar, hermano. Yo no estoy diciendo que es fácil manejar las tentaciones, porque en la carne es difícil, pero en el Espíritu, en el poder del Espíritu podemos ser más que vencedores. Y debemos entonces retomar la virtud, retomar nuestro estilo de vida cristiano. Ve este ejemplo en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 13. Hijo y padre con la misma mujer. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, le dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni entre los que no son creyentes. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí, hermanos, debo de recordar también el principio de la membresía. Porque Pablo le está diciendo a la iglesia que deberían de haberlo quitado, no deberían de haber consentido con esa circunstancia, sino que haber ejercido la autoridad de la iglesia, no de un hombre en particular, y dice haberlo quitado. Está hablando en plural, no en particular, no en singular. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Cuando hablamos de la disciplina o hablamos de la membresía, hermanos, estamos hablando de poder ayudarnos los unos a los otros. No estamos hablando de castigar ni de humillar a nadie, sino de ayudarle. Continúa la lectura, versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Déjeme darle un paréntesis. Muchos de nosotros nos hemos apegado a decir que no debemos de juzgar para no ser juzgados, desde el punto de vista que haya ligereza de hacer juicio, pero no significa de que no debemos de juzgar las cosas que son del Señor, y en este caso de la iglesia, hermanos. Dios demanda que nosotros nos cuidemos los unos a los otros. A ver, extiende la mano del hermano más cercano y dígale: te necesito. Es necesario, hermanos, cuidarnos los unos a los otros. Vamos a empezar con el grupo básico, que es la familia. Yo necesito que mi esposa me cuide. Y mi esposa necesita que yo la cuide. Yo no la voy a dejar al vecino, me cuida a mi esposa. No creo que sea conveniente. Yo debo de cuidar de mis hijos. Yo debo cuidar de mi familia. Y debo de cuidar de la familia espiritual, que es la iglesia. Por lo tanto, hermanos, debemos de rendir cuentas. Cuando mi esposa me pregunta ¿a dónde he estado? Aunque yo tiemble, hermano, que tengo que decirle dónde he estado. Cuando yo le pregunto a ella sobre alguna área de la familia, ella debe de responderme: ¿tengo derecho, sí o no? Estamos casados. No, debemos de rendirnos cuentas. No debería de ser extraño que un esposo le pregunte a su esposa dónde ha estado. Y lo mismo es en la iglesia. No debería ser extraño que el pastor te preguntara por qué has estado ausente en la iglesia.
o porque tal X o Y cosa que tiene que ver con la Biblia, que tiene que ver con la vida de la iglesia. O que algún hermano le pregunte al pastor, pastor, ¿era usted la persona que estaba con una botella oscura X día? No debería de ser nada extraño, porque nos debemos de someter los unos a los otros. Por fin somos familia. Como 3 nada más somos familia aquí. ¡Somos familia! ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Entonces debemos de rendir cuentas. Sigamos con la lectura. Dice el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, no lo estamos condenando, queremos que sea salvo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ve, hermanos, lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto es que no se den licencia, no le den licencia a algunos de hacer pecado, porque entonces se leuda toda la masa, porque viene la conclusión: si a la hermana tal que anda con el vecino no le dicen nada, pues yo también. Esos son del primer culto, hermano, no son del segundo. O un hombre dice, si el pastor lo hace, ¿por qué no yo? Y empieza entonces a formarse una cultura de permisividad. Hermanos, usted no sabe a cuántas personas durante el mes a veces tenemos que llamar para exhortarle. Entiéndase, exhortar no por regaño, sino porque exhortar no significa regañar, significa animar. ¿A cuántas personas debemos de animarlas, exhortarlas y decirle, hermanita, no te conviene lo que estás haciendo? No va de acuerdo a las escrituras. Te animamos a que vuelvas. O hermano fulano, mira, de verdad me duele decírtelo, pero es con el propósito de que tú restaures tu vida. Algunos se enojan porque piensan que uno no debe de meterse en la vida íntima de las personas. Y eso lo dicen claramente, usted se está metiendo en mi vida íntima. Y otros reaccionan positivamente y dicen, pastor, gracias por cuidarme, gracias por pastorearme, regreso al camino correcto. Así que no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Esto me llevará al tercer punto, pero lo abordaré en su momento. Así que dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y hace una aclaración, versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, no con los fornicarios que no son creyentes, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, fornicarios hay en el mundo, ladrones hay. Versículo 11, clave, hermano, clave lo que estoy tratando de decir. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Fuera de dónde? De la iglesia. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, les está diciendo, ustedes no hacen eso, no se cuidan los unos a los otros. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pastor, eso suena muy fuerte, eso no es una iglesia de amor. ¿Cómo no, hermano? Decir a un hermano la verdad, confrontarlo, para que se restaure ese amor. Hacerse de la vista gorda, hacerse el desentendido, con tal de que no se me vaya de la iglesia, porque si lo confronto se va a ir de la iglesia. Ese pensamiento es mezquino, no es honesto, porque lo único que quiero es que haya números,
que hayan personas, que venga gente y dé dinero. Y ese no es el propósito. El propósito es que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Así que cuando nosotros, sea un hermano, un líder de una célula, un maestro de la escuela dominical, el pastor o un diácono se acerca a ti, debe hacerlo en amor, con el propósito correcto de que seamos restaurados. No debemos permitir, no debemos de ser una iglesia licenciosa. El punto que estamos hablando es una sociedad permisiva. ¿Por qué se dividen las familias? Porque damos permiso. ¿Quiénes somos nosotros? Los fariseos le dijeron, ¿por qué Moisés permitió? Y Jesús le dice, bueno, Él lo permitió por la dureza de vuestros corazones. Moisés se atrevió a darles permiso porque les tuvo miedo. Hermanos, al único que debemos de tenerle temor es al Señor. No temor a los resultados, sino temor de que cuando el Señor venga, no dice, bueno, Guillermo le dio permiso porque él quería llenar el edificio. Porque él quería que la gente trajera dinero. Sería muy penoso para mí, hermano. Es mejor que digan, bueno, Guillermo se puso a decirles la verdad, a ustedes no les gustó, pero él les dijo la verdad. Y así dice la Escritura. No es que yo me esté inventando el texto, ¿no? Sino que eso es lo que dice la palabra. Y eso me lleva al segundo punto. Causas de la desintegración familiar. La dureza del corazón. La dureza del corazón. No solamente es una sociedad permisiva o licenciosa, sino la dureza del corazón. Mateo 19, 7 al 8 le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Vemos entonces, hermanos, hombre abusivo con la mujer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Cuidado cuando se endurece el corazón y empezamos a actuar sin amor. Vosotros maridos, dice el texto, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a corredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está hablando a los hombres, nos está hablando a nosotros. Los hombres por lo regular somos rudos, hermano. Por lo regular. No somos brutos, pero somos rudos. Y debemos de controlar a través del poder del Espíritu nuestra rudeza. Pero a mí no me luce, hermano, ser femenino. Ni se lo imagine, por favor. Como hombres somos rudos. Pero cuando vamos a hablar de la relación con la esposa, debemos de darle honor. No debemos darle golpes. No debemos de darle palabras que la golpeen, porque a veces no es necesario golpear físicamente, sino que con palabras groseras, humillantes, podríamos estar dando deshonra y no honor. El propósito, dice la palabra, es que nosotros le demos honor a la mujer, que se sienta honorable, que se sienta amada por su hombre. Y no creo que ninguna mujer se sienta honorable si la están golpeando, si la están humillando y le están insinuando que no piensa bien. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de endurecer nuestro corazón. Cuando vemos a nuestra esposa deberíamos de enternecernos. Gracias por el amén. Debería de provocarnos y decir, es un vaso más frágil. Debo de meditar y pensar cuando estoy hablando con mi esposa, a pesar de que no actúe como yo hubiese querido, como pienso que debería de haber actuado, y meditar y dosificar mi agresividad la rudeza porque soy hombre. No me puedo justificar de que porque soy hombre la voy a tratar rudamente, porque Dios al principio no creó dos hombres, sino varón y hembra los creó.
Y debo de tratarla no como que si me hubiese casado con otro hombre para ser rudo, porque el hombre va a ser rudo también, sino que me casé con una mujer, gloria a Dios, y debo de tratarla como a vaso más frágil. Y eso implica que debo de medir mis palabras, eso implica que debo de medir mi contacto, para que ella se sienta honorable, coheredera de la gracia de la vida, y para que mis oraciones no tengan estorbo. Hermano, cuando estés en una situación complicada con tu esposa, ten cuidado de que no se te endurezca tu corazón. Ten cuidado de que no le digas palabras que la deshonren, sino palabras que le hagan sentir honorable. Que le hagan sentir que es la reina de la casa. ¿Cuántas pueden decir amén? Cuidado con la dureza del corazón. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta que no se endurezca nuestro corazón, sino que debemos de ser de un corazón enternecido como el de Jesucristo, que tiene misericordia de nosotros. ¿Alguna vez usted ha oído el dicho que cuando usted se equivoca hay que apartarse porque va a caer un rayo? Porque el otro cometió pecado. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Cuidado, que iba a caer un rayo porque dijo una mentira. Hermanos, si así fuera, pasaríamos en tormenta permanente, rayos por todos lados, porque todos cometemos pecado. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros como iglesia. Y como esposo yo debo de ser misericordioso con mi esposa. Me he casado con una mujer que ha tenido el valor de juntarse conmigo y de vivir conmigo. Pero no es una mujer perfecta, así como yo tampoco lo soy. Y tendremos hierros, tendremos equivocaciones, pero no me da derecho a humillarla. Sino que debo de recordar y decir: Espíritu Santo, úsame hoy para que tu hija pueda sentir tu misericordia. También podemos leer 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5, con el hombre abusivo con la mujer. Dice la palabra: también debes saber esto, Timoteo, se está hablando Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, está hablando de apariencia de piedad. Está hablando que algunos lucimos como grandes cristianos, que tenemos apariencia, que levantamos nuestras manos, que decimos gloria a Dios, aleluya, pero hermanos, en la casa somos intemperantes, agresivos. Y dice la palabra que negaremos la eficacia del poder de Dios porque solo somos apariencia. Debemos de luchar, hermanos, que lo que lucimos hoy acá como cristianos coincida con el estilo de vida que vivimos en casa. Que no seamos una cosa aquí y otra cosa allá. Que no seamos otra cosa en el trabajo, otra cosa en la calle, sino que siempre seamos cristianos. Un dicho popular en mi país dice que el perico es verde en todas partes. El único perico que conocemos es verde. El cristiano debe de ser cristiano en todas partes.
¿Usted ha visto un gallo que por la mañana canta como gallo y por la tarde hace cuac como pato? Ese gallo está raro. Y debemos entonces, hermanos, de hacer que nuestra vida sea una vida correcta. Pero bueno, también existe la otra parte, mujer abusiva con el marido, porque hay mujeres, hermanos, que intimidan al hombre. Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Y las que decían amén? Amén. Hermano, un círculo virtuoso entre que el hombre ama a su mujer y la mujer respeta a su marido, y eso se vuelve una dinámica, un estilo de vida donde el hombre ama a su mujer. Ya lo hemos dicho, debemos de amar a la esposa como Jesús amó a la iglesia. Pues también la mujer debe de respetar a su marido, debe de tener cuidado con respecto al trato que debe tener con su marido. Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y por último, hermanos, con esto termino, 5 minutos más, ya, ahora. Causas de la desintegración familiar. Liderazgo débil. Liderazgo débil. Me refiero al liderazgo en la iglesia. Mateo 19, 7, 8 le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo: por la dureza de nuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero si Moisés hubiese sido fuerte, hubiese sido definido, les hubiese dicho: al principio no fue así, pero fue débil y les dejó dar carta de divorcio. El pastor, y por lo menos para tener una referencia nada más, 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7, es el pastor y su familia. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, es la palabra que se traduce en la Reina Valera del 60, pero puede ser obispos o presbíteros. Dice: si alguno anhela obispado, dedicarse a la casa del Señor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Algunos piensan que está diciendo que no haya tenido más mujeres que solo una para ser obispo. Otros piensan que en el momento de ejercer el pastorado tenga una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, mira, tú debes de conducirte así en la casa del Señor, en una carta pastoral. Y en el área del que anhela obispado, dice: cuando vayas a poner ancianos en las iglesias, tienes que tener cuidado, que el que anhela obispado buena cosa anhela, pero es necesario que investiga su vida marital, que sea marido de una sola mujer. Investiga cómo se comporta en su casa, cómo es su familia. Y ciertamente, hermanos, que los pastores tenemos dificultades en el hogar, no somos perfectos, pero se nos llama a ser cristianos, porque estos principios que están contenidos en 1 Timoteo capítulo 3 no solo aplican al pastor, aplican a todos los cristianos. Y además, gracias, y además de el pastor, todos debemos de ser maridos de una sola mujer. No debemos de ser licenciosos, no debemos de ser permisivos. Entonces, usted tiene todo el derecho de llamar la atención al pastor y decirle: pastor, usted solo debe de ser marido de una sola mujer, usted no debe estar saliendo con otras mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando estamos hablando de liderazgo, no solo estamos hablando del pastor, estamos hablando de los diáconos, estamos hablando de los líderes de las células,
Estamos hablando de los maestros y maestras de la escuela dominical, de todo aquel que se para aquí al frente y dirige en alabanza. Debe de también tener un orden correcto de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, si nosotros nos volvemos licenciosos, si nosotros endurecemos nuestro corazón, si nosotros vemos un liderazgo débil, lo que las ovejas van a hacer y los que asistan a nuestra iglesia van a decir: vamos a la iglesia bautista de Kendall, porque ahí te puedes cambiar de marido cuando te dé la gana. ¿Cuántos quieren tener esa fama? Vamos a la iglesia bautista de Kendall, porque ahí hay mujeres y todas se cambian de marido y de mujer. Eso es un desorden, hermano. Entonces debemos de luchar porque nosotros no seamos una iglesia permisiva desde el punto de vista no legalista, pero que sea de cuidado los unos a los otros. Debemos de cuidar al pastor, debemos de cuidar a los diáconos, debemos de cuidar a los líderes de nuestra iglesia. Gracias por el amén, pero esperaba que todos dijeran amén. Porque, hermano, eso es una iglesia, es una familia donde podemos cuidarnos. Si no queremos caer en lo que cayeron los fariseos y le hicieron una pregunta a Jesús con el deseo de que cayera, de ponerlo en vergüenza, debemos de recordar entonces, hermanos, que no debemos de volvernos licenciosos, no debemos de endurecer nuestro corazón y debemos de cuidar del liderazgo de la iglesia. Amén.